Hola amigos, bienvenidos a Talentos Latinos, Latinos de Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en el condado de Livingston para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Y hoy les cuento que tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Carilú Alarcón Forchi. Es una maestra de teatro, una mujer muy talentosa, quien va a presentar en los próximos días una nueva obra de teatro y le quiere hacer la invitación a la comunidad para que vean Peregrina. Así que le damos la bienvenida a Carilu, que me conecto con ella. Hola Carilu, bienvenida. Gracias por la entrevista. Y contémosle a la comunidad de qué se trata este nuevo proyecto para que obviamente la comunidad apoye. Gracias, Liliana, por el espacio nuevamente. Este, pues sí, estoy aquí para invitarlos a esta obra, espectáculo multimedia peregrina, am, que se va por fin a presentar del 13 de noviembre, perdón, del 14 de noviembre al 23 de noviembre en la Plaza del Norte, que está en Southwest. Te platico que este es un proyecto en el que vengo trabajando desde el 2020. Sabes que desde que fui reconocida con el premio de Kresge, se hizo un cortometraje en aquella ocasión sobre este proyecto que ya tenía yo en mente. Entonces, hace 4 años se puso la semilla de lo que sería Hoy Peregrina. El video que yo hice con la producción de Kresge en el 2020 eh, era sobre el tema de la violencia hacia la mujer en Latinoamérica por medio de el personaje de la soldadera mexicana, el discurso zapatista de aquel entonces en la Revolución Mexicana, combinado con la música de Violeta Parra. Entonces así nace, no sé si sepas, pero yo soy de Ciudad Juárez. Ujú. En Ciudad Juárez es donde comenzó todo, digamos, de estos terribles eh, actos violentos, cuando yo era Las una adolescente. desapariciones, ¿cierto? Desapariciones de mujeres. Desapariciones y Sí, me acuerdo. feminicidios, En los feminicidios. Cuando yo era una feminicidios y la adolescente, violencia. ujú, cuando era una adolescente, eso le estaba ocurriendo a otras niñas de mi edad y me Mm. salvé porque por cuestión del destino estamos aquí, pero era, eran niñas de mi edad en aquel entonces, en los 90. Mm. Entonces esto sucede en México y marca una pauta, porque el mensaje que se envió después de estos acontecimientos fue: la violencia contra la mujer puede suceder y es impune, porque nunca se resolvió, nunca se supo qué pasó. Se metieron a la cárcel a personas inocentes que luego Mm. salieron libres para tapar todo. Entonces se fue esparciendo por todo el país. Y fue en aumento, tú dirías, cuando sucedió esto en los 90, fue tan Ujú. terrible que algo pasaría, ¿no? Un progreso hacia detener la violencia en contra de la mujer, pero al contrario, fue en crecimiento, o sea, fue como lo que destapó todo este odio, esta misoginia que existe desgraciadamente Ujú. en Latinoamérica. Y pues Es es un horrible. terrible. Y es un tema que obviamente yo eh, me apasiona, pero porque pienso que la labor de cualquier artista es usar su voz para la Ujú. transformación. Y si crear esta pieza de teatro puede contribuir o poner un granito de sal en esta lucha que llevamos desde hace tantos años, pues Mm. entonces me doy por satisfecha. Y así nace el proyecto. Eso es un mal, los feminicidios que infortunadamente afecta a toda Latinoamérica. En Colombia es lo mismo. Hay niñas, recientemente estaba viendo una niña de 12 años en Colombia que obviamente abusaron sexualmente de ella, la descuartizaron y la familia busque y la encontraron en un terreno cortada en pedacitos. Horrible. Es una realidad
que infortunadamente muchas personas, muchas mujeres en Latinoamérica eh, tienen que sufrir. Hay muchas víctimas y infortunadamente se queda todo impune y es terrible. Y me parece fenomenal que a través del arte se le esté dando como una voz a esas personas que la han perdido por los feminicidios, ¿no? Me parece impresionante. Es como canalizar ese dolor y esa experiencia que Carilu tuvo en los 90 allá en Ciudad Juárez a través del arte, ¿cierto? Sí, y que desgraciadamente se sigue viviendo no solo en Ciudad Juárez, pero como te comento, en el resto del país. Em, pero quería navegar más a fondo estos temas. Hice mi investigación, porque te digo, ya son 4 años, y, y entre más leía, más era mi reacción tan visceral a estas cosas, de decir yo, ¿cómo es posible que todos vivamos, caminemos, vivamos nuestras vidas y esto no deja de pasar? Estamos ya tan acostumbrados a la violencia y no solo en México, en otros países, incluso en otras culturas fuera de Latinoamérica, se acostumbra uno tanto a la violencia eh, que deja de impactarte y eso es lo más grave, ¿no? Yo pienso que a veces pues tendemos a alejarnos y a evadir el dolor. No lo queremos enfrentar, no lo queremos ver. Esto le pasó a mi vecino, pero a mí no. Yo estoy en otro país, esto le pasó a mi vecino, pero a mí no. Pero en el momento en que nosotros dejamos de enfrentar estas cosas, de ponerles nombre, de ponerlas en la luz, nunca va a haber una solución, porque lo primero que tenemos que hacer para poder solucionar un problema de este tipo, de esta magnitud, es todos verlo y ver el reflejo de nuestra sociedad, enfrentarnos a esto que es tan doloroso, ponerle un nombre y entonces trabajar juntos, ¿no? Hacia combatir este tipo de atrocidades. Contra la mujer. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y yo me acuerdo que en Colombia, cuando yo vivía allá, era tan común la violencia y todavía lo es, que uno como que pierde esa sensibilidad. Lo admito, uno la pierde. Y me acuerdo tanto que eh, es tan duro cuando uno viene de países como Colombia, como México, que son países donde infortunadamente hay tanta violencia por causa pues, del narcotráfico y de tantas cosas ay, que el sufrimiento es mutuo. Y así sean países diferentes, las situaciones y las injusticias prácticamente son las mismas contra la mujer y contra la gente más desfavorecida. Entonces fue una semilla de 4 años, Carilú, y fue sentir ese dolor y transmitirlo. ¿Cuánto dura la obra eh, cuando la presentas o cuando la presentas aquí el 14? ¿Cuánto Mira, tiempo? como te platico, hace 4 años se planta la Ujú, semilla en mi mente, en mi corazón, y empecé ujú, a tener estas ideas. Dije, es que, ¿de qué manera? Estas historias se han contado de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo ujú, cuento? ¿Cómo puedo contar yo esta historia? ¿Cómo pongo mi granito de arena? ¿Qué es lo que voy a decir que va a sumar en lugar de revictimizar, ¿no? ¿Cómo vas a ujú, sumar? Y entonces pues tenía ya la idea, sobre todo el personaje que en Latinoamérica, bueno, en México, representa esa fortaleza sin las soldaderas, sin las ujú, soldadas mexicanas, no se hubiera ganado ujú, esa revolución, porque las mujeres somos enfermeras, somos cocineras, te ujú, servimos, te cuidamos, pero también pelearon, también tenían armas, también daban discursos para poder convencer a la población de levantarse en armas. Entonces, dije, está el personaje, ¿por qué no vamos hacia nuestros ancestros? ¿Verdad? Y de ahí empezamos a ver cómo caminamos hacia adelante. Entonces, se dio la idea de el personaje de la soldadera y de pronto fueron surgiendo, por ejemplo, utilizar la música de Violeta Parra, que es una mujer que sin lugar a duda en sus tiempos tomó el riesgo de escribir canciones
que sin miedo, expresando el dolor, el luto, el duelo, sin temor, muy raro para las mujeres de esa época. Y creo que sí, cuando te enfrentas a luchas de esta manera, obviamente tienes que tomar esos riesgos y esa fortaleza. Entonces, estaba la música de Violeta Parra, estaba el personaje de la soldadera, quería colaborar con artistas locales y por medio de un amigo conocí a Karen Cano, quien es una poeta local de Ciudad Juárez, y ella tiene 2 poemas preciosos que escribió con respecto a este tema. Entonces dije, necesitamos voces locales de ahorita en esta pieza, ¿no? También incluye la poesía de Karen. Pero al final, las historias que se cuentan son las de las hijas, las de las madres, las de las activistas, porque ellas son las que llevan esta historia hacia adelante. Entonces, una vez que tenía yo los elementos, me reúno con mi amiga Shireen Azab, que es la directora de A Host of People, la compañía de teatro que también ha acogido a la Carpa Theater. Y junto con ella empezamos a darle forma al show y le dije, me encantaría que tú me dirigieras, porque además de que somos amigas, ella como mujer y pues que entiende estos temas, ¿no? Se metió muy a fondo, aunque ella no sea latina, se metió muy a fondo para entender la temática, informarse. Y ella pues decide dirigirme, ¿no? Y A Host of People produce la pieza. Entonces ya por fin había como un vehículo para presentar esto ante el público. Entonces así es como se da. Venimos trabajando desde diciembre juntas del año pasado. Te digo, ya poniéndole forma al texto, escribiendo, porque pues es una pieza original, y pues sí, dirigiéndome, y así es como se forma la pieza. Dura 1 hora y 10 minutos más o menos, y, y es de una sola mujer. Soy la única persona en el escenario interpretando a diferentes personajes que se combina en cuentacuentos, en poeta, en la soldadera, en la artista, en la madre, la hija, la activista, que también hay muchos tipos de activistas y me parecía importante darles luz a estas activistas porque todas luchamos de una manera distinta, pero siempre somos muy criticadas. La que avienta pintura o quema edificios o rayonea un monumento, pues porque es muy violenta, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ir a pintar el Ángel de la Independencia? La mamá que perdió a la hija, que se convirtió en activista y que no para de pedir a las autoridades que se haga justicia, ¿no? Y por las demás, por las que quedan. Y la periodista. Entonces, pues sí, es una combinación de todos estos personajes, donde celebramos la fortaleza de las mujeres, la resiliencia, y también nos damos la oportunidad de experimentar y practicar el duelo, porque ya hay pérdidas que son, ya no se puede, no van a regresar. Nada de lo que pase de aquí adelante va a regresarles a todas estas madres, a sus hijas. Pero ¿qué podemos hacer después del duelo, después del dolor? ¿Qué viene después? ¿Cómo luchamos? O sea, es como para empoderar y movilizar, para que la gente no se quede en una inercia, sino que ¡pum! Se mueva. Eso es lo que pienso que es lo que como el fin, el propósito. Y me parece genial. ¿Cuánto valen los tickets? ¿Dónde se pueden encontrar los tickets, Carilu? Mira, los boletos los pueden encontrar en ahostofpeople.org, también en mis redes sociales, CariluMX en Instagram. Los boletos, A Host of People tiene un compromiso de que los boletos nunca van a costar más de lo que te cuesta ir al cine. Entonces los boletos están de $10 a $15. Bien Si vives en Southwest, si eres de la tercera edad o si eres estudiante, los boletos son $10 y el costo general son $15. Y va a haber una función en martes. La función del martes es paga lo que puedas,
entonces es por donativo. Y pues sí, en total son 8 únicas funciones. Y qué te digo, es un proyecto muy especial, es un recuento de los daños muy, muy doloroso, pero me gusta como dice Shereen, mi directora, pero está envuelto todo en un contenido hermoso que, que puede ayudarnos a sanar y a unirnos como comunidad. Pues ya saben, amigos, del 14 al 23, la obra Peregrina de Carilú, para hacer un llamado a al empoderamiento de tantas mujeres para movilizar a muchas ante la injusticia de lo que pasa en Latinoamérica, los feminicidios, la impunidad. Pues la mejor de las suertes, Carilu. Gracias por esta entrevista y como siempre admiro y respeto ese talento tan grande. Gracias a ti, gracias a ti. Quiero dejarlos con una frase de Araceli Osorio, que es activista. Ella perdió a su hija Lesbi, que dice que el día que la escuchen hablar, dice que ese día se den cuenta que pueden hacer mucho porque las cosas cambien, que todos podemos hacer mucho porque las cosas cambian. Y es que a veces pensamos que el problema es tan grande que ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Uh -huh. Desde nuestro hogar, desde nuestra trinchera, ¿no? Pero, pues bueno, esperemos que nos acompañen, porque pienso que es un recorrido que hacemos juntos hacia una vida de bienestar para todas y todos. Perfecto, gracias, Carilu. Gracias a ti. Listo, querida.